La parábola del sembrador, parte 2. Los terrenos del corazón, caminos y pedregales. En el primer video de la parábola del sembrador analizamos la obra del sembrador celestial, el significado de las palabras. El sembrador salió a sembrar y la semilla del sembrador. La importancia de esta y el poder que produce en aquel que acepta a Cristo Jesús. Si no has visto la primera parte de la parábola, te invito a verla. Aquí te dejo un enlace al video. Ahora analizaremos los diferentes terrenos en los cuales es arrojada la semilla celestial. Comenzamos. Mateo capítulo 13, versículos 3 al 9. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 70, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquello a lo cual se refiere principalmente la parábola del sembrador es el efecto producido en el crecimiento de la semilla por el suelo en el cual se echa. Mediante esta parábola, Cristo decía prácticamente a sus oyentes: no es seguro para vosotros deteneros y criticar mis obras, o albergar desengaño, porque ellas no satisfacen vuestras ideas. El asunto de mayor importancia para vosotros es: ¿cómo trataréis mi mensaje? De vuestra aceptación o rechazamiento de él depende vuestro destino eterno. Muchas veces vemos cómo personas que reciben la palabra de Dios parecen no ser transformados por la semilla, la palabra de vida del Maestro. Incluso parecen intransformables o inconvertibles por el poder de la palabra. Pero aquí está la clave. No es que la semilla arrojada no tenga poder. Como lo vimos en la primera parte de la parábola, la palabra de Dios tiene poder y vida. El problema está en el tipo del terreno en el que es arrojada. Vamos a estudiar esos terrenos y la cura que ofrece la palabra de Dios para ellos. El terreno junto al camino. Explicando lo referente a la semilla que cayó a la vera del camino, el maestro dijo: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Mateo 13:19. La pregunta es: ¿por qué no entiende la palabra de Dios? Analicemos el versículo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, la persona oyó, pero no entendió. Entonces, la palabra de Dios ha llegado a sus oídos y aparentemente no produjo un efecto. Esto pasa porque precisamente el oyente no estaba poniendo atención a lo que escuchaba, estaba desatento. Algo más ocupa su mente y corazón mientras se le habla de la palabra de Dios. La semilla sembrada a la vera del camino representa la palabra de Dios cuando cae en el corazón de un oyente desatento. La persona es semejante a un camino muy trillado, pisoteado por los pies de hombres y las bestias. Es el corazón que llega a transformarse en un camino para el tránsito del mundo, sus placeres y pecados. Absorta en propósitos egoístas y pecaminosas complacencias. Precisamente por eso está representada como un camino. Todo transita por este camino. El alma está endurecida con engaño de pecado. Hebreos 3:19. Escucha la palabra, pero su mente está en otra parte. Las facultades espirituales se paralizan. Los hombres oyen la palabra, pero no la entienden. No disciernen que se aplica a ellos mismos. No se dan cuenta de sus necesidades y peligros.
no perciben el amor de Cristo y pasan por alto el mensaje de su gracia como si fuera algo que no les concierne. Y vinieron las aves y la comieron. Mateo 13:4. Ya que el oyente está desatento, los pájaros están listos para sacar la semilla junto al camino. Si alguna vez has visto un pájaro alimentarse junto al camino, entenderás que lo hace mientras el terreno está despejado. Así como el oyente es atento, lo hace a prisa y roba el precioso grano. Satanás está listo para quitar del alma las semillas de verdad divina. Él teme que la palabra de Dios despierte al descuidado y produzca efecto en el corazón endurecido. Satanás y sus ángeles se encuentran en las reuniones donde se predica el Evangelio. Mientras los ángeles del cielo tratan de impresionar los corazones con la palabra de Dios, el enemigo está alerta, como un ave, al acecho, para hacer que esto no surta efecto, como un pájaro listo para tomar la semilla que es arrojada al camino. Con un fervor solamente igualable a su malicia, trata de desbaratar la obra del Espíritu de Dios. Mientras Cristo está atrayendo al alma por su amor, Satanás trata de desviar la atención del que es inducido a buscar al Salvador. Mientras la palabra de Dios es pronunciada a los oídos de la audiencia, Satanás ocupa la mente con planes mundanos. Ahí está un oyente de la palabra de Dios y de repente comienza a hacer planes para después. Notas cómo pareciera impaciente al sermón, ya que tiene cosas por hacer. Comienza a mirar la hora en su reloj y cuenta cuánto tiempo falta para que termine el sermón. Muy probablemente no percibe apropiadamente lo que la palabra de Dios le está diciendo. Pero también hay otra situación en la cual se puede aplicar apropiadamente la parábola. Otro en la audiencia escucha el mensaje, pero lo que oye no le resulta provechoso porque en lugar de aceptar el escrito está, comienza a excitar la crítica o insinúa la duda y la incredulidad. No oye la palabra para aprender, más bien la oye para criticar. La forma en que el orador escoge su lenguaje o sus maneras puede no agradar a los oyentes y se espacían en estos defectos. Así, la verdad que ellos necesitan y que Dios les ha enviado misericordiosamente no produce ninguna impresión duradera. Todo puede ser utilizado para distraer al oyente desatento. ¿No te ha pasado que has escuchado algún tema de la palabra de Dios y al finalizar tienes la sensación de no saber bien de qué se trató el tema? ¿O qué verdad eterna has aprendido? La parábola dice, Mateo 13:4, y vinieron las aves y la comieron. Recuerda que Satanás tiene muchos ayudantes. Hay muchas aves que utiliza para arrebatar la semilla. Muchos que profesan ser cristianos están ayudando al tentador a arrebatar la semilla de verdad del corazón de los demás. Muchos que escuchan la predicación de la palabra de Dios hacen de ella el objeto de sus críticas en el hogar. Se sientan a juzgar el sermón como juzgarían las palabras de un conferenciante mundano o un orador político. Se espacían en comentarios triviales o sarcásticos sobre el mensaje que debe ser considerado como la palabra del Señor, dirigida a ellos. Se discute libremente el carácter, los motivos y las acciones del pastor, así como la conducta de los demás miembros de la iglesia. Se pronuncian juicios severos incluso. Se repiten chismes y calumnias, y esto a oído de los inconversos, a oído de aquellos a los que les ha llegado la semilla de la verdad. Entonces, ¿las aves representan a Satanás que arrebata la palabra de Dios del oyente desatento? Sí. Pero si tú, por palabras, chismes y calumnias, ocasionas que se pierda el grano arrojado en el terreno del que escucha, también tiene una aplicación para ti. Pero en este caso, como un colaborador de Satanás. Vamos a verlo en un ejemplo. Se predica el mensaje y de repente alguien quiere interrumpir tu concentración con una crítica, un chisme, un comentario.
alguien saca el teléfono durante la predicación, no solamente se distrae a él mismo, sino a los que están a su alrededor. Todo es como un ave que arrebata la semilla del camino. Vamos a ver otro ejemplo. Cuando termina el servicio de adoración y los miembros de familia regresan a casa, a menudo los padres conversan de estas cosas a oídos de sus propios hijos, hablando de la crítica o el sermón, hablando de un chisme o una calumnia, y así destruyen el respeto por los mensajeros de Dios y la reverencia debida a, más que nada, su mensaje. Muchos son inducidos a considerar livianamente la misma palabra de Dios. Entonces, el hijo observa y concluye: si mi padre o mi madre critican tanto el sermón del predicador, ¿por qué debería poner atención? Así, en los hogares de los profesos cristianos se inculca a muchos jóvenes a la incredulidad, y los padres se preguntan: ¿por qué sus hijos tienen tan poco interés en el Evangelio y se hallan tan listos para dudar de las verdades bíblicas? Se admiran de que sea tan difícil alcanzarlos con las influencias morales y religiosas, y no ven que fue su propio ejemplo el que ha endurecido el corazón de sus hijos. La buena semilla no encuentra lugar para arraigarse y Satanás la arrebata. En Pedregales. Un nuevo terreno es presentado por el maestro, y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Mateo 13, 5 y 6. ¿Qué significan los pedregales? La palabra de Dios nos da la respuesta. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Mateo 13, 20-21. La semilla sembrada en lugares pedregosos encuentra poca profundidad de tierra. La planta brota rápidamente, pero la raíz no puede penetrar en la roca para encontrar el alimento que sostenga su crecimiento, y pronto muere. Muchos que profesan ser religiosos son oidores pedregosos. Así como la roca yace debajo de la capa de la tierra, el egoísmo del corazón natural yace debajo del terreno de sus buenos deseos y aspiraciones. No subyugan el amor propio, no han visto la excesiva pecaminosidad del pecado y su corazón no se ha humillado por el sentimiento de su culpa. Esta clase de personas puede ser fácilmente convencida y parecen ser conversos inteligentes. Pero así como la semilla plantada en los pedregales, tienen solo una religión superficial. No se retractan porque hayan recibido la palabra inmediatamente, ni porque se regocijen en ella. Miremos el caso de Mateo. No como un cristiano pedregoso, sino como uno que toma una decisión inmediata, pero sincera. Mateo capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Tan pronto como Mateo oyó el llamamiento del Salvador, se levantó de inmediato. Dejó todo y lo siguió. La clave está en que Mateo lo dejó todo. El cristiano pedregoso, no. Tan pronto como la palabra divina viene a nuestros corazones, Dios desea que la recibamos. Y es lo correcto aceptarla con gozo. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente,
Lucas 15:7. Y hay gozo en el alma que cree en Cristo. Pero aquellos de los cuales la parábola dice que reciben la palabra inmediatamente, no calculan el costo. Se dejaron llevar por sus emociones. No consideran lo que la palabra de Dios requiere de ellos. No examinan todos sus hábitos de vida a la luz de la palabra, ni se entregan por completo a su dominio. Sería semejante a decir que se quiere salvar sin cambiar sus malos hábitos y sus prácticas. Vamos a hacer un análisis de lo siguiente. Las raíces de la planta penetran profundamente en el suelo. Creo que estaremos de acuerdo en eso. Y ocultas a la vista, nutren la vida vegetal. Bueno, tal debe ocurrir con el cristiano. Es por la unión invisible del alma con Cristo, mediante la fe, como la vida espiritual se alimenta. Pero los oyentes pedregosos dependen de sí mismos y no de Cristo. Confían en sus buenas obras y buenos impulsos y se sienten fuertes en su propia justicia. No son fuertes en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Tal persona, dice la Biblia, no tiene raíz en sí. Mateo 13:21. Porque no está relacionada con Cristo. Como no tiene raíz en Cristo, llega lo inevitable. El cálido sol estival, que fortalece y madura el robusto grano, destruye aquello que no tiene raíz profunda. La naturaleza nos enseña que el sol le hace bien a las plantas, pero hay un problema para la planta que no tiene raíz. Así, el que no tiene raíz en sí es de corta duración. Mateo 13:21. Es decir, solo dura un tiempo. Y una vez, Cristo nos dice, venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Mateo 13:21. Muchos reciben el Evangelio como una manera de escapar del sufrimiento, más bien que como una liberación del pecado. He aquí el gran problema del pedregoso. Se regocija por un tiempo porque piensa que la religión los libertará de las dificultades y las pruebas. Mientras todo marcha suavemente y viento en popa, parecen cristianos consecuentes. Parecen buenos cristianos, pero desmayan en medio de la prueba fiera de la tentación. La Escritura nos dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3:12. Así como el cálido sol fortalece y madura el robusto grano, así también las pruebas fortalecen al cristiano. El apóstol Pedro nos dice, en 1 de Pedro 1 del 6 al 7, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Bien, entonces la prueba fortalece y purifica al cristiano, pero el pedregoso, al fundar su fe en sentimientos y emociones y no en Jesús, tropieza. El cristiano pedregoso no puede soportar el oprobio por la causa de Cristo. Cuando la palabra de Dios le señala algún pecado acariciado o pide algún sacrificio, la Biblia nos dice, luego se ofende. Mateo 13:21. Le costaría demasiado esfuerzo hacer un cambio radical en su vida. Estas personas miran los actuales inconvenientes y pruebas y olvidan las realidades eternas. A semejanza de los discípulos que dejaron a Jesús,
Están listos para decir: dura es la palabra, ¿quién la puede oír? Juan 6:60. Prefieren su manera de vivir a aquella que les señala el maestro. No están de acuerdo con toda la Biblia, solo con parte de ella. A ti que me escuchas, y te lo digo con mucho amor, si te ofende el mensaje dicho en la Escritura y piensas que la Biblia está pidiendo demasiado de ti, incluso piensas, esto es demasiado extremo, estás representado como el terreno pedregoso. Hay muchos que pretenden servir a Dios, pero no lo conocen por experiencia. Su deseo de hacer la voluntad divina se basa en su propia inclinación, en su sentimiento, en sus ideas, y no en la profunda convicción impartida por el Espíritu Santo. Su conducta no armoniza con la ley de Dios. Profesan aceptar a Cristo como su Salvador, pero no creen que Él les quiere dar el poder para vencer sus pecados. No tienen una relación personal con un Salvador viviente, y su carácter revela defectos así heredados como cultivados. Quizá tengas un ejemplo o has visto cómo personas que estudian la palabra de Dios no hay un cambio en su carácter. Son toscos, ásperos y bueno, un sinfín de defectos de carácter y malos hábitos. La fe así está fundada en su fuerza propia. Como la raíz está anclada a la roca y no en Cristo, que transforma a aquel que viene a Él. Una cosa es manifestar un asentimiento general a la intervención del Espíritu Santo y otra cosa es aceptar su obra como reprendedor que nos llama al arrepentimiento. Muchos sienten su apartamiento de Dios. Comprenden que están esclavizados por el yo y el pecado, como dice la Escritura. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:34. Ellos lo entienden, pero estos cristianos pedregosos hacen esfuerzos por reformarse, pero no crucifican el yo. No se entregan enteramente en las manos de Cristo, buscando el poder divino que los habilite para hacer su voluntad. No están dispuestos a ser moldeados a la semejanza divina. Estos cristianos, en forma general, reconocen sus imperfecciones, saben cuáles son sus defectos de carácter, pero no abandonan sus pecados particulares. Con cada acto erróneo, se fortalece la vieja naturaleza egoísta, así como la piedra debajo del terreno. Entonces, ¿cómo se cura el pedregoso? Pensemos lo siguiente. Si la piedra debajo del terreno representa su dependencia al yo y no a Cristo, entonces es necesario sacar la piedra del terreno. Pero no podrá sacarla por su propia fuerza. Necesita un poder superior que extraiga la piedra. La única esperanza para estas almas consiste en que se realice en ellas la verdad de las palabras que Cristo le dirigió a Nicodemo. Os es necesario nacer otra vez. Juan 3:7. El que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. La verdadera santidad es integridad en el servicio de Dios. Esa es la condición de la verdadera vida cristiana. Cristo pide una consagración sin reserva, un servicio indiviso, no partido, no a medias, no un cachito. Pide el corazón, la mente, el alma, las fuerzas. No debe agradarse al yo. El que vive para sí mismo no es cristiano.
Mateo 22:37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Cristo nos habla de una entrega completa, no parcial. El yo debe ser sacado de nosotros, así como la piedra es sacada para limpiar el terreno. Cuando uno se entrega completamente al Maestro, se cumple lo dicho por la palabra: y les daré un corazón nuevo, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Ezequiel 11:19. La piedra ha sido extraída, no por la fuerza del hombre, sino por el poder de Dios. Y al ser extraída, da como resultado la obediencia a Dios y a su ley. Y en el versículo siguiente del libro de Ezequiel nos dice: para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Ezequiel 11:20. El amor debe ser el principio que impulse a obrar. Jesús nos dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Mateo 22:37. El amor es el principio fundamental del gobierno de Dios en los cielos y en la tierra. Y debe ser el fundamento del carácter del cristiano. Solo este elemento puede hacer estable al cristiano. Solo esto puede habilitarlo para resistir la prueba y la tentación, que en la parábola es representada por el sol estival. Y el amor se revelará en el sacrificio. Analicemos lo siguiente. El plan de la redención fue fundado en el sacrificio. Un sacrificio tan amplio y tan profundo y tan alto que es inconmensurable. Cristo lo dio todo por nosotros, y aquellos que reciben a Cristo deben estar listos para sacrificarlo todo por la causa de su Redentor. El pensamiento de su honor y de su gloria vendrá antes que ninguna otra cosa. Si amamos a Jesús, amaremos vivir para Él, presentar nuestras ofrendas de gratitud a Él, trabajar por Él. El mismo trabajo será liviano. Por su causa anhelaremos el dolor, las penalidades y el sacrificio. Miremos el caso de los discípulos, como dice la Escritura. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hechos capítulo 5, versículos 40 al 41. Así como ellos, simpatizaremos con su vehemente deseo de salvar a los hombres. Sentiremos por las almas el mismo tierno afán que Cristo sintió. Así como los discípulos. Hechos capítulo 5, versículo 42. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esta es la religión de Cristo. Cualquier cosa que sea menos que esto es un engaño. Ningún alma se salvará por una mera teoría de la verdad o por una profesión de discipulado. No pertenecemos a Cristo a menos que seamos totalmente suyos. La tibieza en la vida cristiana es lo que hace a los hombres débiles en su propósito y volubles en su deseo. Cristo nos dice en su palabra: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El tibio, así como el pedregoso, dice:
Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Confía en sí mismo. Entonces viene la aflicción y la persecución por causa de la palabra y tropieza. El esfuerzo por servir al yo y a Cristo a la vez es lo que lo hace un oidor pedregoso, y no prevalecerá cuando la prueba le sobrevenga. Así como la roca debe ser extraída para poder sembrar la semilla de la verdad, así todo aquel que quiera seguir los pasos del Maestro deberá entregar su espíritu, alma y cuerpo para ser moldeado por las manos del gran alfarero. Hay un himno que me gusta mucho porque canta el deseo de un terreno pedregoso que quiere entregarle todo al Maestro. Te comparto las estrofas del himno 267. Mi espíritu, alma y cuerpo, y espero sea tu deseo de entregarle todo a Jesucristo y reflejar su imagen y servirle a Él.